Bienvenidos una semana más a La Mujer del Siglo XXI. Cuando se habla de música, de composición musical, de directores de orquesta, siempre se habla en masculino. Mozart, Brahms, Rachmaninoff, Beethoven, siempre nombres masculinos, como si no hubiera mujeres, o si se habla de ellas son por ser hermanas de tal o esposas de cual. Pero existen muchas mujeres que a lo largo de la historia han participado de una forma muy activa en el campo musical, han querido dejar su impronta, pero no han tenido un camino fácil. Hoy vamos a hablar de las mujeres en la música. Hemos invitado a mujeres que hoy en día están trabajando no solo pedagógicamente en el campo, sino de una forma activa, componiendo, transmitiendo música. Queremos que ellas nos hablen de estos hechos históricos, que destaquen importantes autoras que han sido silenciadas en la historia y bueno, y que nos hablen también del presente y del futuro de la mujer en la música. Un personaje relevante en el mundo de la música, recordaríamos nombres de compositores como Mozart, Beethoven, Bach, Rachmaninoff, pero apenas conocemos nombres y obras de compositoras. A pesar de la discriminación sufrida por la mujer en el mundo de la música a lo largo de la historia, encontraremos el legado de admirables mujeres que vivieron por y para este arte, aunque su labor no haya sido reconocida como merecen. Clara Schumann, esposa de Robert Schumann, fue una niña prodigio y una de las más grandes pianistas del siglo XIX. Llegó a dudar de su talento como compositora escribiendo en su diario: "Alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea. Una mujer no debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que ¿por qué podría esperarlo yo?". Como Clara, muchas otras mujeres amaron y crearon música, pero hallaron trabas personales o sociales a su obra. Actualmente están encontrando un lugar más destacado en el campo de la música, sobre todo en la enseñanza y la interpretación, en puestos que siempre han sido reservados a los hombres, como por ejemplo la dirección de orquesta. Su número es aún mucho menor. Para el psicoanálisis todo es un producto de trabajo, también la mujer. La piensa como significante, le propone hacerse cargo de su vida, salir de su aislamiento y transformar las estructuras que la mantienen en pensamientos anteriores. En el programa de hoy, la música y la creación serán vehículo para trabajar esos cambios que demandan los nuevos modelos de mujer. Como decía el vídeo introductorio, los nuevos modelos de mujer, que no es que seamos tan diferentes a las mujeres de otras épocas, donde también deseaban trabajar, deseaban crear, deseaban dirigir gobiernos y ciudades. Sin embargo, hoy en día contamos con esas vías que en otros tiempos históricos estaban cerradas. Nos acompañan en el programa de hoy Diana Pérez Custodio, compositora y catedrática del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A ti. También nos acompaña María Ruiz Hilillo, profesora de musicología del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Bienvenida, María. Hola, muchas gracias por invitarme. Tendrá muchas cosas que enseñarnos en el programa de hoy. Silvia Olivero, que es compositora también y directora de orquesta, que veíamos al principio que no son muchas, pero cada vez más, y queremos que nos cuente también tu experiencia y bueno, que de alguna manera nos enseñes un poquito cuál es la labor de un director de orquesta, que a veces, para los que no somos expertos en la materia, pues desconocemos esa función. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Y también nos acompaña Rosario Charo Hidalgo, directora de la Escuela de Música Triarte. Bienvenida, Charo. Gracias. Muchas gracias. La importancia de la formación de las escuelas, de llevar la música a los hogares, ¿no? Sí. Muy bien. Antes de comenzar con nuestras invitadas, como todos ustedes saben, siempre nos hacemos acompañar por entrevistas que a lo largo de estos días hemos realizado a personas que viven fuera de esta ciudad, pero que también queremos que estén presentes con sus criterios. En esta ocasión contamos con Virginia Valdominos, que nos vuelve a acompañar, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, y hemos hablado con ella de música, de creación, de arte, de poesía. Escuchemos sus palabras. Para la mujer, el arte y la libertad en la creación supone poder contar al futuro qué es una mujer del siglo XXI. Y a la mujer lo que le cuesta es hablar. Para ella es más fácil exponerse ella que
exponer sus productos, los productos de su trabajo, ya media el trabajo, ya hay un deseo, ya se muestra como humana, ya no es un fetiche. Si es posible el poema, es posible la vida. Es la poesía la que crea la vida, no al revés. Todo está tocado por el deseo humano y la poesía es el ejemplo ejemplar de eso, ¿no? De cómo cualquier palabra se puede combinar con cualquier palabra y construir una realidad absolutamente inexistente hasta ese momento, ¿no? La música es en femenino. También hay que dejarse atrapar por la música, igualmente que con la poesía, ¿no? Y en el baile, por ejemplo, eso también se manifiesta muy claramente, ¿no? Es la música o es la poesía la que atrapa el cuerpo. Lo femenino siempre está. Si no está en el arte, está en otro lugar. Hasta en un síntoma puede estar, ¿no? Cuando no se le deja expresar, por decirlo de alguna manera, o cuando se lo deja expresar con absoluta libertad, sin ninguna canalización, ¿no? Pues el arte se convierte en otra cosa. Para Virginia Baldominos el arte que ha supuesto la materialización de un montón de energía, ¿no? Se pone ahí, se pone en la actividad y se manifiesta en lo material. De otro modo no sabemos lo que es, porque si no hay materialización del arte puede ser cualquier otra cosa, hasta una enfermedad, no sabemos lo que es. El arte es una cosa que cualquiera puede explotar o desarrollar o trabajar, podríamos decirlo, porque es un trabajo, no es una cuestión mágica que a uno le lleguen las musas de la inspiración, no, es un trabajo, es una repetición, hay un automatismo también en el arte, hay una técnica, ¿no? Lo que pasa que uno tiene que trabajarlo. El psicoanálisis en ese sentido ayuda porque es la puerta que a uno que se abre para que uno pueda trabajar un campo artístico determinado, una determinada área, pero después hay un trabajo que realizar en ese área, ya sea pintura, ya sea música, ya sea baile, ya sea poesía. En relación con el aislamiento social del artista, bien es cierto que cuando uno escribe necesita un tiempo para la escritura, ¿no? Pero justo en ese momento es cuando menos aislado está el escritor. Es cuando tiene la voz de todos los poetas, de todos los escritores, ¿no? Es la voz de esos, de la escritura quien lleva la escritura. El escritor es un mero ejecutor, es una mano que escribe, pero quien escribe es la escritura, es la historia de la escritura, ¿no? Él es el agente. Entonces no está solo, todo lo contrario. La mayoría de las inhibiciones se producen porque la persona o el sujeto no puede tolerar ese malestar, antes de tolerarlo lo impide, ni siquiera se lo permite, o inmediatamente que lo siente lo paraliza con ansiedad para olvidarse de esa pequeña incertidumbre que se genera, ¿no? O con una representación, una obsesión. Entonces ahí se va gran cantidad de energía de la que disponemos, de nuestra energía sexual para la vida. En muchas ocasiones se detiene en eso, en ese punto, para impedir sentir esa incertidumbre, esa pequeña ansiedad, ¿no? El psicoanálisis, que permite pues que la persona empiece a tolerar esas sensaciones que son necesarias para que se produzca el proceso creativo. Entonces inmediatamente se abre el camino a la creación, porque esa energía que estaba puesta en esa inhibición pues ahora está liberada y se puede poner en la actividad, se puede poner en el trabajo del arte. A veces cuando hablamos de creación pensamos que el creador es algo muy ajeno a nosotros y que hay que nacer con unas cualidades determinadas o tener cierta fortuna para poder realizar un trabajo tan maravilloso como es el de la creación en los distintos campos. Sin embargo, los poetas ya nos muestran que en todos nosotros hay un poeta, hay un músico, hay un pintor que vive encerrado, y hay que de alguna manera permitirle abrir ese candado, dar libertad a ese creador que todos tenemos, y que simplemente hay que ponerle trabajo, hay que dejarse enseñar por otros, dejarse guiar. Y en este caso Virginia Baldominos no solo está en el programa de hoy como psicoanalista, no solo ha sido elegida para que nos hablara de creación y de arte y de música
por eso, sino también porque es un ejemplo de Grupo Cero, de la forma de pensar al ser humano de Grupo Cero, que es que en todos nosotros tenemos que aprender a desarrollar las distintas facetas de lo artístico como una parte de la formación humana. Virginia, como hemos visto, baila flamenco, bailadora flamenco, psicoanalista, es poeta, es pintora, ahora también está recibiendo formación de canto. Es decir, que de alguna manera, si no nos sometemos a formarnos en todos esos aspectos del humano que nos van a hacer permitir utilizar esa energía que, como ella bien decía, sexual todos tenemos, y que también hay que darle un cauce más social, más del que otros se puedan beneficiar, pues bueno, digamos que adoleceremos si no hacemos este trabajo de una falta muy grave en la maravillosa experiencia que es un ser humano. Como saben, La Mujer del Siglo XXI no es un programa solo que se desarrolle en este plató y que varias personas que les gusta hablar de una materia pues disfrutan de compartir este momento con ustedes. Queremos que cada semana pues nos envíen sus propuestas, sus opiniones, también sus críticas, si cabe, a nuestro correo electrónico, que es lamujerdelsiglo21@mijascomunicacion.org, que sale en sus pantallas, y también tenemos un blog a su disposición para que vean los programas anteriores, para que puedan ver qué invitados nos han ido acompañando, que es tvmujersiglo21@blogspot.com.es. Bueno, yo tengo inconsciente también y he confundido el blog con el email, pero la pantalla no se equivoca y ahí aparecen las informaciones. También hemos hablado con una mujer de escenario, una mujer amante de la música, una soprano, Dolores Granados, para que nos hable pues de su formación musical, de su experiencia y de las mujeres en el mundo de la ópera. No en vano, en estos días pues estaba representando Il Trovatore de Verdi en los escenarios de Madrid. Escuchemos lo que Dolores ha querido compartir con nosotros. Mi experiencia estudiando música en sí canto, pues es muy buena respecto a una figura femenina. En mi formación musical, bueno, a mí me inició en el canto un barítono, pero luego llegué a manos de una cantante estupenda que se llama Raina Kabaibanska, y quien para mí ha sido un referente en todos los sentidos, desde lo personal hasta lo musicalmente hablando. La figura femenina en el campo de la ópera en general y también en la zarzuela siempre está un poco en segundo término. Siempre se le da más prioridad a lo que es el tema del padre. La mujer siempre está enredada entre dos hombres. Sí, está estereotipada, muy estereotipada. Bueno, sabemos que la ópera es tragedia, entonces, por ejemplo, en el caso de la Madama Butterfly, que la he cantado mucho, pues siempre la mujer que se suicida por amor al hombre y por amor al hijo. Entonces son conceptos un poco que hoy en día es inconcebible para una mujer, tanto dejarse de quitar el hijo como morir por un hombre que no la valora, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de roles verdianos, que bueno, en mi caso acabo de terminar con la Leonora de Il Trovatore, pues también es una mujer que se sacrifica por el marido porque está entre dos hombres. Entonces siempre son difíciles, sobre todo porque la ópera ya no es lo que era antes. Dentro de la ópera hay mucha competencia, pero también hay mucho compañerismo entre las cantantes femeninas, ¿no? Tanto si te toca compartir cast en alguna ópera con alguna, por ejemplo, que tú eres una soprano y tienes que compartir cast con una mezzo, con una contralto, siempre hay mucho compañerismo, siempre nos estamos ayudando, tanto como si coincides en una audición con otra soprano que no necesariamente sea amiga tuya, siempre, por lo menos por mi parte, siempre hay buen rollito, digamos. Siempre se desea que elijan quien mejor lo haga, ¿no? No siempre hay que buscar, no, me tienen que elegir a mí, porque a lo mejor tú no das un perfil que otra persona puede tener. Bueno, vamos a ver, la mujer hoy en día viene pegando muy fuerte, o sea, la mujer está despuntando muchísimo más que el hombre en todos los sentidos.
En la música también tenemos unas corrientes en los conservatorios donde ves un montón de mujeres chelistas, violinistas, no solo cantantes. En mi caso, pues cantantes también, yo veo muchas mujeres cantando y tenemos que meternos tenemos que hacernos un sitio, ¿no?, dentro del campo, y yo creo que se está consiguiendo. No faltan figuras femeninas, lo que falta es difusión de la figura femenina dentro del campo musical. Bueno, yo soy mexicana y tengo que decir al respecto que existe un músico que se llama María Grieber, que talentosísima, hizo muchísimas canciones, hizo muchas obras y se habla muy poco de ella, ¿no? Entonces, también está Ángela Peralta, que ha sido una cantante grandísima en México y también poco se le reconoce. Tenemos el caso de la divina Calas, ¿no? Todo el mundo la reconoce, pero también tienes más en la mente lo de los tres tenores. Entonces, no es que no existan figuras femeninas, lo que falta es difusión acerca de los talentos femeninos, de lo que han logrado dentro del campo musical y de las futuras generaciones que venimos empujando también con ganas de marcarnos un espacio. Estamos de vuelta después de escuchar a Dolores, estamos de nuevo aquí en plató. Como bien decía, venimos pisando fuerte, cada vez hay más mujeres, más niñas en las escuelas de música, y de ello nos hablarán las invitadas. Pero es curioso cuando uno se pone a trabajar un tema como es el de hoy, músicas, y te pones a investigar lo difícil que es encontrar nombres de compositoras o de intérpretes o de músicas relevantes, y no porque no las haya, sino porque incluso es difícil encontrar imágenes en YouTube, en un instrumento tan habitual como utilizamos hoy en día, de María Calas o de esas cantantes mexicanas de las que hablaba Dolores. Pues casi no existe ese material a disposición de todos. Eso nos debe hacer plantear, de alguna manera, esa falta de difusión, esa falta de aparecer al nivel no solo de los estudiosos y de las ratitas de biblioteca, sino de que todos sepamos que esas mujeres han realizado una labor y han dejado su propia mirada, ¿no? También comentaban esos libretos de las óperas donde las mujeres transmiten una imagen muy determinada, muy estereotipada, son historias escritas por hombres, ¿no? ¿Cómo sería un libreto escrito por una mujer? ¿Qué otra mirada aportaría sobre esas formas de amar, esas formas de gobernar? Que cuando hemos hablado de escritura, y Virginia hablaba de eso, de la mujer en el hecho de poder hablar y decir qué piensa y qué quiere, también a la hora de escribir, ¿no? O, si leemos la historia escrita por mujeres, sería otra historia. No sé vosotras qué pensáis de la mujer en el campo de la música, de ese hecho de que haya muchas más alumnas hoy en día que chicos. ¿Qué es lo que muestra eso? Yo pienso que efectivamente falta información sobre lo que han ido haciendo las mujeres en el campo de la música a lo largo de la historia. Y es una de las vías que hoy día hay principales de estudio dentro del ámbito de la musicología, justamente evidenciar o sacar a la luz a esas mujeres que nos han precedido y que se han dedicado al ámbito de la música. Y bueno, no es porque no las hubiera, efectivamente ha habido muchas mujeres vinculadas con el ámbito creativo, con el ámbito de la música, pero normalmente estaban circunscritas al ámbito privado. Como lo que nos llega en los libros, como a lo que se le da difusión es sobre todo al ámbito público, pues a aquellos que se dedican profesionalmente, y la mujer normalmente en ese ámbito sí que tenía el camino cerrado, porque culturalmente, socialmente se entendía que la mujer tenía que dedicarse a la casa. Pero dentro de la casa sí que tenía un papel muy importante y un vínculo muy fuerte con la música, que ha sido menospreciado, aunque solo sea por el hecho de que era la que se encargaba de cantarle la nana a los niños. Y ese vínculo tan especial que se crea a través de la música, de la nana, la cercanía, eran también normalmente las que iniciaban en la música
a sus hijos. Incluso hay algunas de ellas que he leído que escribieron libros de canciones infantiles. Sí, sí, pero claro, al lado de esa tarea que deja ese pozo tan grande, pero que se oculta frente a los focos de, bueno, pues el compositor que ha estrenado una ópera, que ha existido tanto público, que aparece en la prensa, y hoy día está por un lado reivindicándose que hay mujeres que también publicaron sus obras, menos, muchísimo menos. Está intentando sacarse a la luz para decir que también existían y todos los problemas que se encontraron, pero al mismo tiempo que hace esa labor muy necesaria, hay también una labor de reivindicar esa tarea en torno a la música en el ámbito privado, las dos cosas, tanto uno como lo otro. Y bueno, ahora estamos aquí nosotras, ella se dedica, bueno, nos dedicamos en el ámbito ya también público y bueno, deseosa de que siga siendo esto así y todavía, bueno, pues nos encontramos con problemas. Por ejemplo, en el mundo de la composición, Diana, ¿una composición metida en un cajón que nadie la escuche, existe o no existe? Bueno, hay muchas opiniones al respecto de eso, ¿no? Yo concretamente opino que la música, si no suena, no llega a materializarse como música, es un proyecto, ¿no? Un proyecto que, bueno, quizá algún día, pues, dentro de un cajón pueda salir del cajón y hacerse música, pero mientras no salga del cajón, no es música. Y escuchando a María, pues, bueno, hacer un poco hincapié en el tema este de la falta de referentes históricos, cómo marca la trayectoria de las que nos hemos querido dedicar a este tipo de labores, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo de muy pequeña mi vocación de compositora se manifestó a muy temprana edad y mi padre era una persona cultísima, muy instruido, que, bueno, a mí me puso música clásica desde antes de tener uso de razón incluso, ¿no? Pero cuando yo le manifesté mi deseo de ser compositora, él lo que me respondió es: no, hija, no puede ser. Genios solo pueden ser los hombres. Mira los libros de historia. Y él tenía muchos, ¿eh? O sea, que no era por ignorancia, es que no estábamos en los libros de historia, ¿no? Entonces era como decir, bueno, miro adelante y veo el vacío. Y muchas se han quedado en ese camino. Escuchábamos el ejemplo de Clara, ¿no? Que decía, bueno, esta idea se me tiene que quitar de la cabeza porque no es para una mujer, ¿no? Sí, pero bueno, al menos antes de casarse algo hizo. Es decir, y ha pasado, es de las pocas que han pasado a la historia. Claro, pero debe hacernos pensar, ¿no? Que no me pase a mí o que no le pase a mi hija o que no le pase a otras chicas lo mismo, en ese sentido que frente a cada conquista humana todos tenemos que dar los pasos desde cero, no cabe duda, pero que no existan esas trabas que en otros momentos históricos existían, ¿no? ¿Cómo te animaste tú, Diana, a no quedarte en esas palabras de tu padre? Supongo que no ha sido fácil el camino. No, no ha sido nada fácil. El camino de la composición no es fácil ni para mujeres ni para hombres. Me refiero a la composición como investigación artística libre, ¿no? No la composición puesta al servicio a lo mejor de la música popular o de la publicidad, en fin, otro tipo de ámbitos, ¿no? Lo mío siempre fue un impulso irrefrenable, no tengo nada muy ejemplar que decir al respecto, o sea, yo es que si no compongo enfermo y siempre me ha pasado, ¿no? Entonces, pues... Decía Virginia antes eso, en el sentido de que si no dejamos que surja y que se produzca esa energía y se transforme en eso, surgen los síntomas en muchas personas. Además, ¿no? De manera literal, o sea, yo siempre cuento que me reafirmé en que mi vocación era algo muy serio y muy esencial para mí después de ser madre. Porque cuando yo me di cuenta de que me pasaba la noche dando el pecho y me tenía que levantar a las 5 de la mañana para componer, porque es que enfermaba más si no componía que si no dormía, pues fue cuando yo me di verdaderamente cuenta. Digo, esto no es un capricho, no es una cosa superficial, es parte de mi esencia. Y que podían coexistir el amor maternal, el amor económico, el amor de la creación también, que a veces como frente a ciertos sucesos de la vida como si hubiera que elegir, ¿no? Si soy madre ya no puedo ser otras cosas, ¿no? Es difícil, es muy difícil. Pero como para los hombres... muy difícil. Pero antes lo has dicho también, para los hombres también, en otros campos, sí. ¿no? No es fácil sumar, no es fácil integrar todas las cosas, pero hay que hacer esa vía, no está hecha. Estamos en ello. Silvia, ¿y en tu experiencia con la música creativa? Pues la experiencia de la composición es que son muchísimas horas las que hay que echar, ¿no? Es como decían antes,
Sí, la musa puede estar ahí, te puede iluminar, pero eres tú quien te tienes que poner, quien tienes que escribir. ¿Quién te alienta en eso? ¿Quién alienta a una mujer a ser una creadora? Es una necesidad. Yo recuerdo, hablando de la maternidad, cuando tuve yo a mi pequeño, que me compré un cacharro para llevar al peque por la calle y busqué uno que era en horizontal para poder escribir con él en brazos, porque era adicto a los brazos. Y estaba componiendo una obra que tenía encargada y tenía la necesidad de escribirla, y si lo soltaba en la cuna lloraba. Entonces, pues, tuve que adaptar la manera de llevar al niño para poder hacer coexistir las dos parcelas de la vida, ¿no? Que sí pueden coexistir, pero es muy difícil. Sin embargo, necesita uno hacerlo, ¿no? Es como que te falta algo, te falta un aliento. Pero, por ejemplo, si hablamos de los jóvenes, Charo, eso que comenta Silvia de la necesidad, a veces la necesidad es algo que te tiene que fomentar desde fuera, ¿no? En el sentido, no siempre es algo que uno diga desde pequeñito, ya yo quiero hacer esto o me gusta esto. ¿Cómo tenemos que trabajar para que los jóvenes necesiten de la música o necesiten de ser inquietos a este respecto? Bueno, yo, mira, realmente trabajo con alumnos de muy corta edad. Ahí yo siempre he pensado que es fundamental la labor del padre y de la madre a la hora de acercarlo a lo que es el hecho musical, ¿no? Más que incluso el propio profesorado o nosotros los docentes, ¿no? Ellos no te piden, en muchos casos sí te piden, se acercan porque les gusta. Hay alumnos yo tengo casos de alumnos en los que tú ves que la música la lleva como genéticamente ahí dentro, ¿no? Son los menos, ¿no? Tú dices, ¿cómo un ser tan pequeñito, pues yo trabajo con niños a partir de 4 años, puede sentir ya el gusto incluso hasta por la ópera? Cosa que a ti te extraña porque incluso en su casa, en el ambiente familiar, ni ponen ópera ni les gusta, ¿no? Pero esos son los menos. La mayoría del alumnado a esa corta edad son los padres los que acercan a ese niño. En mi caso, yo no trabajo en un centro público, bueno, aquí mis compañeras lo saben, trabajo en un centro privado, ¿no? Y entonces, bueno, pues el padre se acerca a preguntar qué es lo que hay ahí, qué es lo que se imparte, y entonces, bueno, pues lo apuntan. Entonces lo apuntan, sobre todo en música, si es una niña, en danza también, por supuesto, y si es un crío, un niño en la música. ¿Con qué intención lo apuntan? Pues mira, realmente ellos solamente... ¿Queda bonito decir mi hijo sabe tocar el piano? ¿O es... Ya no tanto, porque es verdad que ahora cada vez hay más padres que incluso se sacrifican actualmente por la época que estamos pasando tan difícil, ¿no? Se sacrifican en muchísimas cosas por tal de que sus hijos se acerquen al tema educativo, sea el que sea, ¿no? En el caso de la música y de la danza, bueno, pues supongo yo que yo no he hablado con ellos en privado, en su ambiente familiar, pero supongo que habrá también gente que dirá que queda muy bien que mi niña esté bailando, sobre todo en el caso de las niñas, muchas veces es verdad, el tema del ballet es algo muy elitista, ¿no? Mi hija está haciendo ballet, ¿no? Pero en muchos casos sencillamente es por un tema de educación, o sea, la educación musical para ellos es importantísima. Incluso me llegan a plantear que les da igual que el niño o la niña profesionalmente se dedique a ello. No van buscando eso realmente, ¿eh? Cosa que en muchos casos, bueno, de hecho tenemos aquí nosotras, ¿no?, que somos profesionales, ¿no? Ellos, o sea, te dicen que nada es que empiecen poquito a poco, a ver qué tal les va, y si después, bueno, ellos ya quieren dedicarse a la música, eso ya es otro tema a nivel profesional. Incluso hay padres que no quieren que se dediquen profesionalmente, ¿no? Y menos a la danza. Todavía a la música entran más, a la danza es más difícil, ¿no? Eso que planteas es interesante, porque claro, queda bien como a nivel de cultura general, sí, ciertos conocimientos, pero claro, a otros niveles el trabajo, el compromiso es mucho mayor también por parte de los padres, sobre todo a esas tempranas edades. Y como comentabas antes, Diana, a veces es una complicación para un padre o para una madre que su hijo quiera desarrollar una faceta artística, como pueda ser esto. O como bien decía María antes, ¿no? A nivel del entorno más privado, pues puede quedar como muy bonito, estéticamente, pues que la mujer pues tocara el piano, supiera interpretar, pero a nivel de la verdadera transformación social que suponía, si salgo a la calle, si tengo que ir de un escenario a otro, el compromiso familiar a ese nivel más privado es muy diferente, ¿no? Es que a nivel profesional lo tienen como algo secundario.
yo también vamos a ver, el tipo de cliente, vamos a llamar así, ¿no?, de padres y madres que hay allí en el centro, bueno, pues es un poquito variado, pero también hay muchos padres, bueno, que tienen su profesión, ¿no?, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, y ahí también hay mucha tradición. También tengo músicos, evidentemente, de hecho, amigas mías como ellas, ¿no?, pues sus hijos han pasado por mis aulas, ¿no?, pero realmente lo tienen como en segundo plano. Mi hijo va a ser, a lo mejor, si yo soy médico, pues me gustaría que continuara, o mi hija, ¿no?, la carrera de medicina. En el caso de la música, como somos también todavía menos, pues no está tan arraigado el tema, ¿no? No sé lo que pensáis vosotras, pero yo lo veo así, que lo tienen como en un segundo plano. Y después, si se quieren dedicar, son ellos los que realmente deciden. Vosotras que de primera mano, pues, se vive de la música, una mujer puede vivir bien de la música, puede vivir de la creación. ¿Cómo está ese tipo de cosas no solo para los músicos, sino para las mujeres en la música? Bueno, esto no es una cuestión de género, es una cuestión mucho más profunda, bueno, no sé si profunda, pero no es una cuestión de género en cualquier caso. Es una cuestión de en qué ámbito de la música quieres ganarte la vida. O sea, si quieres dedicarte a la docencia, puedes ganarte la vida. Si quieres dedicarte a la música popular, puedes ganarte la vida. Si quieres dedicarte, como te he comentado antes, a la creación libre, experimental, etcétera, te puedo decir que los compositores, hombres y mujeres, somos los únicos artistas no remunerados que existimos sobre la faz de la tierra, al menos en mi mundo conocido. O sea, todo el mundo entiende que por un cuadro tiene que pagar, o que por una escultura tiene que pagar, o por un libro, pero los compositores es que somos como seres etéreos que no necesitamos comer varias veces al día. Entonces ya nos debemos sentir agradecidos por el hecho de que se nos solicite y se materialice nuestra música. Pero vamos, salvo algún mínimo apoyo institucional muy mínimo y muy esporádico, los compositores componemos por amor al arte, con lo cual es doblemente dificultoso en el sentido de que hay que ganarse la vida con otra cosa y hacer eso que es tan difícil como ser, pues, un buen arquitecto, un buen ingeniero, un buen médico. O sea, ser un buen compositor o compositora requiere muchísimo estudio y muchísimo trabajo, ¿no? Pero hay que hacerlo en las horas libres, porque no es algo remunerado. Has hablado de instituciones. No cabe duda que cuando se refiere no solo al campo educativo, sino al cultural de un país, de una sociedad, pues las instituciones tienen una responsabilidad para fomentar, pues eso, que los más jóvenes pues se acerquen a las escuelas de música, de arte, de danza, pero también para que puedan desarrollar esas carreras. Podríamos aprovechar esta circunstancia para hablar de lo que podemos criticar de esas instituciones que a lo mejor de alguna manera no están considerando no solo la situación actual de los creadores en nuestro país, sino también el futuro. Si no invertimos en cultura y en educación, primero mueren los artistas y luego no habrá artistas en el futuro. Yo lo que ahí veo... por ejemplo, en la situación que nosotros conocemos de Andalucía, no sé qué pensáis vosotras, realmente si tú quieres estudiar música, por lo menos hasta ahora, que claro, ahora la situación de unos años acá está cambiando vertiginosamente y no sabemos, pero hasta ahora si tú querías estudiar música, tus padres se tenían que sacrificar, pero tú tenías sitios donde ir. O sea, aquí en Andalucía hay una red de conservatorios elementales, profesionales, superiores, escuelas de música menos, pero afortunadamente también se han ido incorporando en los últimos años. Entonces yo creo que alguien que tuviera interés en estudiar música, o un tanto por ciento bastante amplio de la población, podía estudiar música. Yo, en lo que veo en los últimos años, ahora el problema se empieza a plantear cuando terminemos, porque ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? O sea, donde ya no solo, por supuesto, el campo de la composición, que tradicionalmente creo que no hay nada nuevo, pero en mi ámbito, que bueno, yo me he dedicado a la educación, o amigos míos que son intérpretes, hasta ahora no hemos tenido mucho problema en encontrar pues una salida profesional, tanto hombres como mujeres. Yo creo, pero en el futuro ya yo creo que la coyuntura económica
va a ser orquestas, por ejemplo, por poner un ejemplo, más orquestas por ahora yo creo que no va a haber, y las que van a haber están... entonces ahí habrá un poco que echar lo que nos están diciendo tanto, echar imaginación y a ver dónde se pueden buscar nuevos cauces profesionales para la música. Porque, bueno, o por ejemplo en la educación, la oferta de empleo público, que era la salida de un tanto por ciento muy amplio de nosotros, eso está por ahora paralizado, muy mínimo. Pero a la hora de estudiar, yo no sé qué pensáis vosotras, pero creo que era relativamente fácil, también dependiendo de la especialidad. A lo mejor si, como comentaba Diana, si tú dices quiero ser compositora, pues... decía, hombre, no, o directora, que ahora empieza a haber intérprete, dependía de los instrumentos, sí que había algunos instrumentos, pues piano, sí, por supuesto, chica, arpa, por supuesto, flauta, por supuesto, trombón, no, vamos, de hecho todavía no, porque todavía siempre se han... ¿Por qué motivo? No lo sé. ¿Habrá que soplar más fuerte? No lo sé. ¿Habrá que tener fuerza? A ver, había una cosa... Hay mujeres trombonistas. Sí, claro, tenemos y trompetistas alumnas. también hay más. Sí, y trompetistas en el superior hay ahora una muchacha. ¿Y en el extranjero? Ahora en el caso de Cuba sí que hay. En las orquestas del extranjero comentaban la cosa de... Bueno, es que con un instrumento de viento en general, bueno, el tema de embocadura de la flauta, la cara no se te distorsiona mucho. Cuidado el micrófono. Uy, perdón. No se distorsiona mucho. Que no quede fea, dama. Pero sí que parece algo de otra época, pero eso se sigue escuchando, de que, hombre, tú eres una mujer, tienes que mantener un decoro, la palabra esa, el decoro. Y claro, si vas a tocar el trombón, pues la cara, y bueno, del aspecto, supongo que Silvia también tiene mucho que decir, porque en las directoras se habla mucho del aspecto de las directoras, y todo muy relacionado con el tema de cómo ejerce el poder y todo eso. Que nos hable. Eso es complejo, muy complejo, porque en el caso de la dirección de orquesta es diferente a un instrumento, porque un instrumento tú te colocas delante de tu instrumento y tocas. Tienes que estudiar X horas al día, te colocas delante de tu instrumento y tocas. Tienes un piano y le dices al do. Ya estamos de vuelta en La mujer del siglo XXI, estamos hablando de la mujer en la música, ya estamos metidas en la materia. También hacíamos referencia a la educación y hemos conocido un proyecto muy interesante que están llevando a cabo en casi unos 25 centros en España, de profesores que quieren hacer algo diferente y están llevando a cabo lo que se llama el proyecto LOBA. Hemos hablado con Pedro Sarmiento y con Elena López Nietro para que nos hablen de este proyecto de llevar la ópera a las aulas. Escuchémoslos. Los adultos se creen que nosotros ya somos de pequeñitos. Por eso estamos en parvulitos. Y se creen que unos niños de 6 años no son capaces de hacer una ópera. Así hacen casi siempre los mayores. Si tú me pegas, yo te pego. Si tú me haces daño a mí, yo te hago daño a ti. Así el mundo no cambiará. ¿Y entonces qué hacemos? La dejaremos pensar. Ahora tú tienes el poder de cambiar. Somos valientes. Y atrevidos. El proyecto LOBA, que LOBA significa la ópera como vehículo de aprendizaje, es un proyecto que llegó a España hace 6 años de manos de Mary Ruth McGee
y surgió en Estados Unidos hace alrededor de 30 años. Y bueno, el proyecto consiste en que una clase de primaria de unos 25 niños se convierten en una compañía de ópera durante 9 meses. Entonces, durante esos 9 meses crean una ópera desde el principio hasta el final, y la ópera nos sirve a los maestros para, a través de ella, ir dando todas las asignaturas curriculares. Es decir, las matemáticas, lengua, conocimiento del medio se meten a través de la ópera, del motivo de la ópera. Y luego la ópera lo que nos da es para trabajar, aparte de todo el contenido artístico, claro, el desarrollo de la educación emocional, que es una parte muy olvidada en la educación. Aparte de que los principales protagonistas son las maestras y los maestros que lo hacen, porque no es que decidan hacer algo a lo que le dedican unas horas, sino que le dedican el curso completo con cientos de horas. El papel de las instituciones es prestar apoyo a estas maestras o a estos maestros que han volcado, digamos, toda su inquietud profesional en un proyecto de este tipo, ¿no? No deja de ser un proyecto raro en el sentido de que se produce en pocos centros comparando con la cantidad de centros que hay en España, ¿no? Pues a lo mejor hay aproximadamente unos 25 o 30 centros al año que lo aplican, ¿no? Están repartidos por toda España y en ese sentido pues se puede pensar que son muy pocos, ¿no? Pero por otro lado, teniendo en cuenta que esto no ha tenido una difusión, digamos, masiva, no ha venido de una organización como un Ministerio de Educación o una consejería, ¿no? El trabajo que cada persona hace en su centro es de las cosas más grandes que puede pasar en la educación, y en ese sentido estamos pues contentísimos, ¿no?, de ver la difusión que ha tenido, porque además es una cosa que impregna de tal forma la actividad docente que son muchísimas las personas que después de haber comenzado a hacerlo pues deciden mantenerse en ello. Los resultados, a nivel escolar, que normalmente es lo que más interesa, muy buenos. Y luego a nivel ya profesional, lo que se consigue en el aula es que el grado de motivación de los niños crece tantísimo que a ellos lo que les da pues es eso, es un motivo, son ganas de aprender, de descubrir, de investigar, de que tienen un reto por delante muy grande que superar y hacen todo lo posible por conseguirlo. Como el tiempo de clase es un tiempo importantísimo de vida de los alumnos, el hecho de tener acceso a una educación artística, que es musical, pero que también implica otras disciplinas artísticas, debería ser como la norma en vez de la excepción, ¿no? Entonces, en ese sentido, la normalidad de tener acceso a una educación artística, a la práctica. Y luego hay una cosa muy importante, y es que demasiadas veces la educación artística es explicarle a los niños lo que es el arte, decirles lo que han hecho otras personas, ¿no? Y en este caso, en este proyecto, lo verdaderamente distinto es que se confía en su capacidad de crear, que la tenemos desde que nacemos, ¿no? Y se les da un espacio para que la pongan en práctica, ¿no? Es como decirles, el arte es vuestro, practicadlo y contárnoslo después, ¿no? Y esa es la grandísima diferencia, ¿no? Hacer diferencia entre niños y niñas, lo bueno que tiene la música o las artes es que justamente lo que hace es unificar. Entonces, con el proyecto de la ópera justamente lo que ves es que se rompen muchos, como se dicen, muchos tópicos, ¿no? Que hay niñas que quieren ser electricistas y hay niños que quieren ser maquilladores. Y en realidad lo que se hace, en el aula de música, pero yo te digo, a través del proyecto lo que se ve mucho es que no hay diferencia. Hay una niña que el año pasado era la directora de producción de una compañía, y era una niña, estaba haciendo un papel de directora espectacular, y hizo muchas cosas, pero entre otras, un día me llamó y me dijo: hola Pedro, ¿te acuerdas de mí? Soy la directora de producción de la compañía El Girasol. Mira, te llamo porque nos han robado ayer en el colegio y nos han quitado el dinero que teníamos recolectado de las papeletas que vendimos para la ópera, y nos han quitado 700 euros y te llamamos para ver si nos ayudas. Bueno, yo me quedé helado porque es una niña de 7 años que me llamaba, me lo está explicando mucho mejor que nadie, ¿no?
Y la anécdota de Victoria, que es esta niña, es que el día de la función se equivocó y en la presentación que hizo de la compañía se le olvidó una parte importante del discurso. Y su grado de responsabilidad era tal que al día siguiente dimitió. Y entonces la compañía le dijo, no te podemos dejar dimitir porque no solo has sido una muy buena directora de producción en muchas otras cosas, ¿no?, sino que ayer lo hiciste muy bien porque te falló el apoyo para recordar el texto y tú conseguiste que pareciera como que todo iba bien, ¿no? Y entonces toda la compañía le dijo, no queremos que dimitas, tú has sido la mejor directora de producción. Fantástica experiencia la que han compartido con nosotros Pedro y Elena con el proyecto LOBA. Nos ejemplifica eso lo que decían los jóvenes cuando comenzaba el reportaje, que decían, nos tratan como si fuéramos pequeños niños y no supiéramos lo que hacemos, ¿no? Y la verdad que con ese ejemplo de esa directora de producción, con 7 años ya responsabilizándose no solo de ese robo, sino también de la presentación del espectáculo y de los errores que pudiera cometer, vemos como cuando se le da la oportunidad, no solo a los niños, sino a la mujer, a las niñas, de tomar la batuta y de realizar un trabajo, cómo lo pueden hacer perfectamente bien, ¿no? Debe hacernos plantearnos ¿quién nos ha dado confianza a las mujeres para que hagamos las cosas que podemos hacer, ¿no? Porque históricamente vemos como que ha fallado esa confianza. Bueno, es que la historia, la tradición histórica hay que romper también con ello, o sea que pesa, puede pesar para bien, pero puede pesar también para mal. Y bueno, pues hay que, una rémora, como contaban ellas, de que cuando tú eres mujer y decides tirar por un camino que tradicionalmente o históricamente las mujeres no se han dedicado a ello, tienes que romper una barrera. No es como tú dices, no, yo voy a ser profesora. Ahí no tienes que luchar contra nada, ni explicarte, ni nadie te pide explicaciones. ¿Vas a ser profesora? Pues muy bien. Pero si dices voy a ser compositora, voy a ser directora, sí tienes que dar explicaciones. Bueno, también si dices que te vas a dedicar a la música, en general también hay que dar explicaciones, con lo cual hay que contar algo más. Y por ejemplo, a este respecto, Charo, como directora de una escuela de música, tendrá cosas que decir. Estaba ahora mismo pensando en eso, no solamente en la dirección de orquesta, que eso para mí es las dos especialidades de composición y dirección, me parece de lo más maravilloso que hay en la música y lo más complicado, ¿no? Pero estaba ahora mismo pensando en el papel de la dirección de una empresa también, ¿no? Porque hay muchísimas mujeres, bueno, que llevan el tema, ¿no? Yo lo que pasa es que en mi empresa concretamente me llevo sobre todo la parte de dirección académica, ¿no? Porque tengo 2 socios más también, Víctor y Maribel, que son estupendos, y claro, da la casualidad de que el hombre, Víctor, lleva la parte de gerencia, pero contabilidad, publicidad, también lleva temas académicos, por supuesto, ¿no? Está siempre, controla muy bien todo el centro. Pero es verdad que a mí me toca más la parte académica, ¿no? Y es verdad que, bueno, en ese sentido tengo que lidiar con padres y con madres, que muchas veces es más complicado que lidiar con los niños, con los alumnos, pues también tengo alumnos no solamente de 4, 5 o 7 años, que es la iniciación, sino también ya más mayores, ¿no? De enseñanzas básicas, de enseñanzas profesionales y algún adulto que otro que también tenemos en el centro, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente, para mí no es un problema el llevar el tema de la dirección académica, ¿no? Será porque toda mi vida lo he hecho, en otros centros donde he estado trabajando he tenido otros cargos también de jefa de estudio y tal, y a mí me gusta mucho el diálogo, me gusta mucho hablar con los padres, ¿no? Y ver qué les preocupa, o me consultan muchísimas cosas, pero en este caso tanto para niños como para niñas, sus hijos y sus hijas, o sea que ahí no hay ninguna diferencia, ¿no? Pero antes comentabas una cosa curiosa al respecto de los alumnos que integran tu centro, como a veces hay ciertos caminos que para los chicos están un poco determinados por ciertos estereotipos, ¿no? Sí, bueno, es curiosísimo porque cuando llegan unos padres a matricular o a informarse sobre todo de lo que impartimos en el centro, porque muchas veces vienen porque conocen el nombre, Triarte, ¿qué se imparte aquí, no? Y entonces, bueno, pues cuando tú dices que damos danza, música y teatro a partir de corta edad, ¿no? Pues si es una niña,
si te dicen mi hija, ¿qué puede hacer aquí, no? Pues la danza, pues sí, está muy bien, la música por supuesto también, ¿no? El teatro es como la hermana pobre de las artes, eso es inevitable, bueno, inevitable no, ha sido inevitable hasta ahora, lo que tenemos que intentar es cambiarlo. Nosotros, nuestro centro precisamente se dedica a dar clases de teatro porque queremos que también el teatro sea algo tan importante a nivel arte como cualquier otra claro, actividad artística, ¿no? Pero sí es verdad que en el tema de la danza, pues bueno, incluso a nivel de matriculación, lo he comentado más de una vez, ¿no? Que tenemos una media, actualmente este año, una media de 530, 540 alumnos, de los cuales, bueno, pues la mayoría son mujeres, eso siempre ha ocurrido, en las matrículas siempre han sido mujeres, tenemos 330 concretamente mujeres, ¿no? Y 210 hombres, ¿no? Pero en la danza el 90 y mucho % son mujeres. Concretamente este año yo estoy muy contenta porque tenemos 8 chicos de corta edad, eso sí, ¿no? A partir, o sea, desde los 4 años hasta 8, ya más edad. No. Claro, como si no se entendiera como, igual que el teatro, ¿no? Como una formación del propio espíritu y del propio cuerpo, ¿no? Porque cuando a lo mejor una de adulta, y yo soy alumna de Virginia Valdomino, una andaluza aprendiendo flamenco en Madrid, ¿no? Pero es curioso, te das cuenta de la dimensión del cuerpo y que no lo sabes usar, ni sabes dejarte expresar por el cuerpo, ¿no? Pero es que la danza es fundamental, perdona, la danza es fundamental. No solamente ya, que no hablamos de hacer la carrera de danza, que también es muy dura y muy difícil, ¿no? Sino sencillamente a nivel de salud mental y tema físico. Claro. Yo tengo alumnos allí, más mayores, alumnas que van a bailar, pero porque quieren mantenerse sanos, o sea, como el que va a hacer deporte, ¿no? Y también al mismo tiempo es una cuestión ya de emociones y de placenteros, aunque te agotes físicamente, porque la danza agota, ¿no? A la hora de estar ensayando, ¿no? Claro, nos educan a veces en ese hecho de cuidar el cuerpo, como ir al gimnasio y descargar ahí las energías, pero como bien nos dice, ¿no? El baile, la danza, el teatro son actividades físicas también, donde no solo hay una descarga de la energía y cuidas un poco de alguna manera el aspecto físico, sino que es una creación. Es decir, que tú luego no vas a quedar igual que como comenzaste, va a haber una transformación en tu propia personalidad, en tu propia expresión, ¿no? Y en el campo de la música, a veces no nos damos cuenta de lo importante que es la música en la vida de las personas, ¿no? ¿A quién nos falta el hecho de no tener música en el coche o no ser importante cuando ves una película, la banda sonora? Como si no le damos la importancia del vehículo a nivel de afectivo y emocional que es la música, ¿no? Yo creo que es porque se convierte en lo cotidiano, una cosa tan natural en el ser humano, que es algo cotidiano. No pensamos que alguien lo ha compuesto, ¿no? Sí, entonces es como algo que está ahí simplemente, ¿no? Por tiempo infusa ha aparecido, y que es cuando desaparece, cuando dice, falta algo, ¿no? O vamos a un concierto y vemos al intérprete, pero no pensamos en que hubo alguien que hubo de unir todos esos hilos para que sonara así, ¿no? Sí, casi nunca se piensa en el compositor, eso es... ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quién nos ha educado para tachar a esa figura? Porque el compositor es como el poeta. Y lógicamente, de alguna manera, existen algunos poetas a los que ideológicamente les está abierto el camino, pero otros que tal vez son más díscolos o que se amoldan menos a lo establecido, están más ocultos. Pero no creo que vaya la cosa por ahí, sino más bien por la propia naturaleza de las artes escénicas. O sea, el vehículo de ese arte para con el público es el intérprete que está encima del escenario. ¿Quién se acuerda del coreógrafo cuando va a ver un ballet? Pero, por ejemplo, de Mozart, si nos acordamos, de Beethoven, de esos nombres, no te acuerdas tanto de qué músico lo interpretó, te acuerdas de ese autor. ¿Por qué en lo contemporáneo no está pasando así? Depende de los ámbitos. ¿Hay desprecio hacia lo contemporáneo, hacia la producción musical contemporánea? Bueno, eso ya es otro tema. Es otro tema, o sea, en general ya cuando nos metemos en el tema de arte contemporáneo, desde comienzos del siglo XX hacia ahora, bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, del alejamiento del público, aunque bien es verdad que de unos años a esta parte eso está casi que pasando a la historia, ¿no?, o al menos restringiéndose a solo ciertos creadores que creen en ese alejamiento, claro, ¿no? En poesía se habla de que el poeta no escribe para los hombres del presente, sino para los hombres futuros. Tal vez en la música esté pasando eso. Incluso para las mujeres.
Bueno, cuando he dicho hombres futuros, sí incluía hombres y mujeres, ¿no? Pero en este sentido. Estáis usando, y yo creo que es por deformación, ¿no? Sí. O todas, estamos usando términos, o sea, antes hablaba el compositor y la compositora, o sea, decimos el director, la directora. O sea, que también eso es un error nuestro, ¿no? Actualmente... Sí, el idioma es un poco complicado, porque sí, después en el ámbito de la música... yo lo hemos comentado mucho con los alumnos. En el ámbito de la música, salvo el compositor y el director, hay un predominio, bastante predominio de términos femeninos. Pianista, flautista, clarinetista. Y entonces el idioma está muy bien fijarse en él, a ver qué nos transmite. De hecho, cuando tú dices, es cierto que cuando dices el director, piensas en un hombre. Entonces habría que, pues por lo menos evidenciarlo, decir, oye, que hay también directora o compositora, o decir el nombre completo. Pero es que incluso en las normativas y cuando hacemos programaciones y demás, es ya casi obligado poner el alumno y la alumna, el padre y la madre, o sea que en eso también. Entonces es curioso porque estamos hablando... Y yo veo siempre aquel cartel de la mujer en el siglo XXI, o del siglo XXI, y incluso tú misma, cuando te refieres a cada una de nosotras en nuestro campo, ¿no? Sí. Oye, ¿qué tal? ¿Y cómo el compositor es? Entonces, todo es masculino, ¿no? Y, no sé, deberíamos de cambiar un poquito también nosotras mismas en ese sentido, ¿no? Sí, sí. ¿No? De la tradición. Es verdad. Es inercia. Sí, sí. Evidentemente hay que ver de dónde viene esa inercia, claro, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Claro, y justamente también la labor que tenemos que desarrollar aquí es eso, es romper cierta inercia y generar una energía hacia otros caminos, otras vías. Efectivamente. Yo ahora, con el tema uno de los temas que ha salido antes, Charo dice que en su escuela hay una mayoría de mujeres. Quizás enlazando con esa idea que relaciona la música con las emociones, que parece que es algo más típico de mujer. Cuando llegamos a la enseñanza profesional del superior, antes lo comentábamos, hemos hecho un poco de números de ver de qué tanto por ciento tenemos de alumnos hombres, de alumnos o de alumnas. Y, por ejemplo, yo que tengo una asignatura obligatoria en primero, o sea, de los alumnos que entran nuevos, hay ligeramente un tanto por ciento superior de hombres a mujeres, o sea que cuando estamos hablando ya de profesionalizarnos, ahí ya se equipara, mientras que en los ámbitos de decir queda muy bien que la niña pues tenga esa parte emotiva y demás, como si el hombre esa parte de emociones es mejor que haga fútbol, vamos, con todo el respeto, pero se va buscando otra cosa. Y después también se da el caso, por ejemplo, tengo una asignatura, en el conservatorio ha ofertado una asignatura que yo creo que hay en pocos sitios aquí en España, que se llama Estudios de Género aplicados a la música. Una asignatura optativa que puede escogerla cualquier alumno, y si en la asignatura de Historia tengo ligeramente un tanto por ciento mayor de alumnos que de alumnas, en la asignatura de Estudios de Género abrumadoramente son alumnas. O sea que parece que la cuestión de género es algo que solamente es de, bueno, como llegaron a decir un poco así en charla de pasillo, es eso de feministas. En este sentido, María, escuchaba yo en estos días y leía y comentaban especialistas en la materia cómo la musicología llegó al aspecto del estudio feminista tarde con respecto a la literatura y otras disciplinas. ¿No? Sí, sí, efectivamente. En general la musicología va siempre con un poco de retraso. Y en el ámbito de la música también lo que ha ocurrido es que tradicionalmente quienes han dedicado a la musicología en España, muchos de ellos han tenido vínculo con la religión. Pues eran sacerdotes, bueno, pues entonces, claro, las cuestiones de género, bueno, pues como que no entraban en su campo de intereses. Entonces aquí especialmente ha llegado un poco retrasado. ¿Y son más mujeres las que se dedican al ámbito de Ahora estudio mismo, de género? yo creo que en el ámbito de no he echado números, pero sí que, bueno, hace poco fui a un congreso internacional
y mirando, si no somos mayoría, equiparados estamos. En el ámbito de la musicología yo creo que a día de hoy podemos estar, es un ámbito que estamos bastante igualados, no ocurre como en los ámbitos que estábamos hablando antes o en cuestiones de dirección o de gestión, que sí que, bueno, si ven gerentes de orquesta, son gerentes. Sí. O sea, bueno, aquí en Andalucía sí que la Orquesta de Sevilla tiene una gerente, bueno, que ya no sé ni qué término utilizar, una gerente. Sí. O sea, el término es... pero lo normal es que sean hombres. Pero en el ámbito de la musicología, como además solemos estar muy vinculadas al ámbito de la educación, que también ha sido... De hecho, en el ámbito de la educación musical, las mujeres del pasado tuvieron una de sus principales vías de educación, sí, de ejercer profesionalmente, de la profesora de piano. O sea, era un poco esa imagen. Ahora que hablabas de orquestas, es cierto que en unos años ha habido también la aparición de orquestas femeninas, ¿no?, exclusivamente para mujeres. Sí, ya lleva tiempo. Muchas de ellas era cuestión... ¿No me dejan entrar? Sí, aquí a lo mejor en España no tanto, sí, pero las hay, sí las hay, pero bueno, no sé si Diana, vamos, personalmente a veces cuando vemos ese tipo de intentos loables, bueno, pues decir, como no tengo posibilidad en otro sitio, pues me creo yo mi espacio. Tiene su parte negativa, pienso yo. Diana. Tiene su parte negativa. Nos quedan 5 minutitos. Bueno, yo es que creo en la buena voluntad de todas las políticas de igualdad y de las cuotas y todo eso, pero sinceramente pienso que no es el camino para nada. O sea, no es el camino a hacer cosas exclusivamente para mujeres. Si llevamos toda la historia quejándonos de que no nos dejan entrar en ese mundo de hombres, ahora quítate tú que me pongo yo, ahora no entras tú. Pero ¿cuándo vamos a caer en la cuenta de que estamos en el mundo para complementarnos y aportarnos cosas los unos a los otros, no para crearnos, o sea, el mismo tipo de estructuras patriarcales, pero ahora matriarcales, a la hombre fuera, pero ¿esto qué es? ¿No? Yo no le veo ningún sentido realmente. ¿Por qué no poner la mirada en otras cuestiones que sí son realmente de género? O sea, no voy a hacer un curso solo para mujeres, una orquesta solo para mujeres, o editar un libro con composiciones solo de mujeres. No. O sea, ¿cuál es la problemática que tienen las mujeres, independientemente de que sean compositoras o arquitectos o tal? Y vamos a hacer ese tipo de políticas, porque a día de hoy realmente no existe la discriminación negativa hacia la mujer en el ámbito profesional de la música, todo lo contrario. O sea, estamos viviendo la discriminación positiva. Sí, y aún así resulta que pues entran muchas niñas a estudiar música. En el superior se iguala la cosa, pero es que cuando llegamos a ser profesionales, pues somos 3 y la del tambor. Claro, es interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa por el camino? ¿Que no hemos tenido oportunidades igual que los chicos? No. Lo que pasa está en niveles mucho más domésticos, biológicos y sociales y económicos. Y ahí es donde hay que entrar. No en hacernos muchos talleres donde no pueden entrar los hombres. A mí particularmente eso me parece un camino equivocado. Claro, que yo creo que eso nos debe hacer reflexionar, ¿no? Una vez que somos mujeres, que tenemos que entrar en el campo laboral, ahí donde las instituciones y nosotras mismas tenemos que ponernos, digamos, todos nuestros sentidos. En la vida hay que ganarse el dinero, ganárselo dignamente y sobre todo ganarlo en aquellos campos que a uno le gusten. Entonces, ¿qué problemáticas en esos campos profesionales existen? Y como bien dices, son muchas desde el punto de vista que no todos llegan a ese nivel profesional y que luego hay muchísimas trabas para reconocer, por ejemplo, este trabajo tan complejo y tan creativo como pueda ser la composición o como comentaba María antes, ¿no? Si ya en ese campo educativo, en el sentido de esas plazas que surgían por parte de los distintos conservatorios y las distintas escuelas, pues por la crisis económica no se están ofertando, pues hay un montón de personas que no van a tener esa salida, esa proyección profesional. ¿Qué pasa con esas personas que han invertido muchísimos años de su vida en formarse y que luego tienen que encontrar, digamos, la posibilidad en el mercado? Son muchos los temas que nos quedan por abordar. Yo sé que el tema de la ópera me hubiera gustado tocarlo un poquito más. Diana nos ha dicho que tiene 3 óperas, si no me equivoco,
publicadas que yo quiero conocer, pero animar desde aquí que nos acerquemos también a la ópera, que vayamos a conciertos, que no es lo mismo escuchar solo la música que te proponen las radios o escuchar un CD, que también, pero que también hay que ir a los teatros, a los auditorios y vivirla de primera mano y ir generando nuestra educación musical, nuestro oído, al igual que con la pintura pasa, ¿no? Hay que ir a los museos para que nuestra mirada se vaya haciendo y vayamos teniendo un criterio. Acaba nuestro tiempo por hoy, prometemos volver la semana próxima, vamos a hablar en la siguiente ocasión de la mujer en el mundo rural, que también tiene un papel muy importante, y no solo en esos aspectos más básicos de la recolección, sino también a nivel empresarial. Conoceremos de primera mano pues las experiencias y el trabajo que se está desarrollando. Les invito, ya saben, a escribirnos a nuestro correo electrónico lamujerdelsiglo21@mijascomunicacion.org y a visitar el blog tvmujersiglo21.blogspot.es, ahora sí lo he dicho bien, y que se hagan fan de nuestro programa, que nos sigan cada semana, que participen y que todas estas semillitas que sembramos aquí en este tiempo de tertulia, pues las lleven luego a sus casas, a sus hijas, a sus hijos, para que vayamos construyendo una sociedad más igualitaria. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotras.